El país donde surgió uno de los imperios más grandes del mundo está siendo invadido. Pero a su salvación, en septiembre de 2022, asumió una mujer. La primera mujer en la historia en llegar a ser presidenta. Una campaña basada en el rechazo a la inmigración, políticas más duras frente a Europa y promesas de menor presión fiscal. ¿Será real todo esto? ¿O fue toda una jugada populista para ser elegida? A eso lo vamos a ver en este video. Muchas ONG se encargan de llevar a distintos lugares de Europa inmigrantes de forma ilegal. No te digo, las ONG no sirven para nada. Y lo peor de todo es que mucha gente ignorante está contenta con la llegada de este tipo de personas y los saludan, los reciben con los brazos abiertos. Lo mismo a veces que veo a muchos cristales comentando de que hay que tener empatía con ellos, de cómo la deben estar pasando allá para venir y arriesgar en esas condiciones su vida. Me dicen a mí que ellos quieren lo mismo que yo, que emigré, o me dicen todo porque vos tenés pasaporte europeo y ellos no. Ah, vos podés y ellos no. Ellos son gente honrada, pobrecitos, que vienen a trabajar y a poner el lomo. A ver. En este canal se generaliza, pero no se totaliza. Eso quiere decir de que no está mal generalizar, porque si no, no podemos hablar de nada, porque siempre está la excepción a la regla. Pero sí está mal totalizar, decir que todos son de cierta manera. Si uno toma en cuenta las violaciones, los asesinatos, los robos y delitos en general que están sucediendo en Europa, el 95% están siendo cometidos por inmigrantes, que encima muchos de ellos son ilegales. Las personas que ustedes veían en el video, contentas, que los saludaban y demás, son las mismas que después andan llorando cuando estas personas entran a sus casas, cuando las acosan por la calle, cuando les arrebatan la cartera o el celular, o cuando las terminan violando en manada en el parque. La gente que los defiende y que en los comentarios comentan acerca de la empatía y demás, si tanta empatía tienen, ¿por qué no se dan una vueltita por África y los ayudan de una mejor manera? Vayan allá a practicar la empatía de primera mano. Quizás luego de unos meses de estar allá viviendo con ellos, aprendan una gran lección. Y además algo peor, Meloni siempre mostró de entrada una actitud bien clara hacia los inmigrantes que la Unión Europea exige importar. E la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Ya en su cargo de presidenta, vi una noticia que decía que Meloni se hartó de la ONG Open Arms. No te digo, las ONG no sirven para nada. Esta organización sale al mar a buscar a los inmigrantes que están tratando de cruzar ilegalmente y se asegura de que lleguen de forma segura, protegiendo la vida de los más vulnerables. Por eso es tan pelotudo, viejo. Resulta que Meloni se cansó de esta situación y decretó el bloqueo de los barcos durante 20 días. También el gobierno italiano impuso una multa de 10.000 euros a la ONG española por asumir tareas que son de competencia de la Guardia Costera italiana. 20 días. Me estás jodiendo. Es como que te diga que un presidente se cansó de la inseguridad que se vive en su país y mandó a patrullar a la policía durante la siguiente semana. ¿Y el resto del año? Por otro lado, 10.000 euros de multa para esta ONG que es financiada por multimillonarios, entre ellos George Soros, es como para mí este turrón. 10.000 euros para ellos se cagan de risa, no es nada. Por otro lado, acaban de presentar un proyecto de ley que limita el acceso a la ciudadanía italiana. Según esta reforma, por más que seas hijo o nieto de un italiano, quiere exigirte che hables italiano. Ho la cittadinanza italiana e parlo italiano, ma se non lo parlate e vuole chiedervelo come requisito, credo che sarebbe perfetto, perché almeno debe conoscere la lengua del paese di cui sei cittadino. Lo que está mal es que se pierda tiempo con estas cosas, que si bien son importantes, son completamente secundarias. Todos los que van a hacer la ciudadanía italiana son en un 99% personas de Latinoamérica que son laburantes, que lejos de perjudicar al país, contribuyen con dinero, con mano de obra, a diferencia del tema de la inmigración ilegal, que trae problemas mucho más graves y que son más urgentes para tratar. Y esto no necesariamente tiene que ser un largo proceso. Y antes de que alguno diga, Pato, pero acaba de asumir, es un proceso, no lo va a cortar de un momento para el otro. No necesariamente esto tiene que ser un largo proceso. Voy a citar una vez más en mi canal al ejemplo de Nayib Bukele, que últimamente lo estoy tomando bastante frecuente como una referencia. Él nos demostró que no hace faltan largos años
en un proceso súper lento para ver recién cambios importantes en un país. Si realmente tenés la convicción de hacer un cambio profundo y sabés cómo hacerlo, es completamente posible. Con el tema de los inmigrantes, hay muchos que ya tienen la ciudadanía italiana, otros que son residentes y otros que son ilegales, pero ya están instalados en Italia. Con estos últimos se podría sacarlos haciendo una gran revisión, pero lo más importante no es tanto enfocarse en eso, sino parar la inmigración ilegal, ya sea los que llegan por sus propios medios, que son muchos, como los que llegan también con ayuda de los papitos de la ONG. No te digo, las ONG no sirven para nada. Cuando asumió Meloni, con todo lo que veníamos escuchando, pensé que iba a haber un cambio rotundo. Pensé que Italia iba a volver a ser para los italianos, como tiene que ser. Lamentablemente estaba equivocado. Ojo, no niego de que Meloni tenga la intención de hacerlo. Tampoco digo de que sea una tarea fácil, pero veo que para hablar le resulta muy sencillo, hasta se la nota muy convincente, incluso cuando se dirige a líderes de otros países. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Non ci venire a fare lezioni, Macron! Pero a la hora de poner mano dura, de hacer un cambio rotundo que realmente Italia necesita, está dejando mucho que desear. Se trata de hacer más y hablar menos. O viniendo una italiana, gritar menos. Che il 90% dei nigerini vive senza elettricità! Antes de hacer un video, me pongo a investigar para profundizar y corroborar muchas cosas que vengo viendo. Y en este caso ya venía viendo esta tendencia que les estoy compartiendo, pero decidí investigar con un poquito más de profundidad. No va que cuando me pongo a investigar encuentro un mensaje ni más ni menos que del portavoz de Viktor Orbán, que cuando lo empecé a leer era increíble. Era como leer exactamente lo que yo pensaba sobre Giorgia Meloni. Se los leo. Antes de convertirse en primera ministra italiana, Giorgia Meloni era la política que más luchaba contra la inmigración ilegal en la Unión Europea. Advertía sobre los peligros de sustituir a los italianos por minorías étnicas. Sin embargo, durante su mandato, su política tomó una dirección completamente diferente, lo que resultó en un fuerte aumento del número de llegadas ilegales. Desde el mandato de Meloni como la primera ministra, también ha introducido una legislación que permite que hasta 1,5 millones de nuevos inmigrantes lleguen a Italia a través de canales legales. Con lo que dijo al final más que nada se refería de cómo el gobierno de Italia ha aprobado la llegada de más de 1 millón de inmigrantes en un lapso de los próximos 3 años. Eso es muchísimo. Para que tomen dimensión, es como un país entero que se va a mudar dentro de Italia, como por ejemplo Malta, que tiene una población de medio millón de habitantes, que en realidad sería más de eso si tomamos en cuenta los próximos 3 años. Así todo, los pedidos que realizan los empresarios, sobre todo en ciertos sectores como agricultura y turismo, duplican la cifra pactada. Es decir, que de forma inmediata se permite la entrada de 40.000 trabajadores no comunitarios más para la agricultura y el turismo, y luego otros 452.000 para el periodo que va de 2023 a 2025. Parece que cambiar la mano de obra nacional, la mano de obra italiana, que reclama salarios dignos y empleo estable, por inmigrantes extracomunitarios que acepten condiciones laborales más precarias, es solo una herramienta más del gran reemplazo. Obviamente que con todo esto no quiero decir que Giorgia Meloni esté haciendo todo mal. Solo digo que al momento de asumir parecía que se iba a ver un gobierno de ultraderecha con un giro de 180 grados en Italia. ¡No a la violencia islamista! ¡Sí a fronteras seguras! ¡No a la inmigración masiva! Y la realidad dista bastante de eso. Al que no le tiembla la mano a la hora de plantarse con las grandes corporaciones, con las ONG, con la Unión Europea y defender a capa y espada a su nación, es a Viktor Orbán. En este video te voy a hablar acerca de la otra cara de Hungría, que es un país que muchas veces se suele hablar de mala manera, pero esa es la parte de la historia mal contada. Nos vemos ahí donde te voy a contar más al detalle sobre todo esto. ¡Nos fuimos, Giocho!